Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 466, la concubina oficial del rey, la pura. Hubo un momento de silencio. ¿Qué amaba la duquesa Rubina? ¿Al anciano León de Carlo? ¿O la riqueza y el poder que poseía? La respuesta era tan obvia que necesitó tiempo para humedecerse los labios. La duquesa Rubina exclamó un poco tarde. «Hay décadas entre nosotros», gritó con fuerza, como si quisiera compensar el retraso. «Le di un hijo a su majestad fue mi primera vez, y le dediqué toda mi juventud a su majestad». La duquesa Rubina gritó a todo pulmón. «Conocí a su majestad en mi juventud y le di todos mis mejores días». León III, en algún momento, dejó de escuchar una sola palabra de lo que decía Rubina. Desde el momento en que la duquesa Rubina comenzó a gritar, el corazón del viejo rey se sintió muy aliviado. Se lo merece por ser abandonada. Sus gritos le dieron una indulgencia. La naturaleza obstinada de Rubina, su ira ardiente, todo era exasperante. También le hartaba cómo distorsionaba astutamente los hechos para usarlo como un cuchillo. Justo ayer, en el asunto de Alfonso, el rey quedó como un tonto debido a los hechos incompletos que Rubina le había transmitido. León III no tenía intención de dejar a Rubina en paz, pero la intromisión de Isabella lo hizo dudar. Sentía un poco de remordimiento por destituir a Rubina de su cargo por el bien de Isabella. Pero con esto, León III se sintió completamente aliviado. Deberías estar agradecida de que todo haya salido bien. León III pensó que le había hecho un gran favor a Rubina al no castigarla y dejarla en su puesto de administradora del palacio. Originalmente lo que había hecho merecía ser azotada y encerrada en la torre oeste. La duquesa Rubina seguía gritando algo. León III no dijo nada y se dio la vuelta, saliendo de los aposentos de su esposa. «Su majestad, su majestad». Se escuchó la voz de Rubina gritando detrás de él. León III no reaccionó. «Soy un hombre que siempre vive perdiendo. Un tonto que solo conoce el amor, los muchos años que pasamos juntos son mi enemigo». La apuesta de la duquesa Rubina de que, si hubiera sido ella, habría aceptado la mansión con Tarini, estaba equivocada. Era correcto no aceptar esa mansión. La duquesa, con un solo ataque de mal genio, agotó por completo los ahorros acumulados en el corazón del rey. Así, León III terminó su propio divorcio. Nombró a la condesa Isabella Contarini como la concubina oficial del rey. León III. Este breve edicto provocó un revuelo considerable. Ariadne, tras leerlo, lo valoró con brevedad. Dicen que hasta los perezosos tienen su gracia. Cuando Alfonso la miró, Ariadne se sintió avergonzada al ser descubierta abiertamente por su terrible relación con su hermana mayor, pero no cambió de opinión. Es verdad. La persona más sorprendida al escuchar esta noticia fue la princesa Julia Helena. ¿Qué, así que era cierto que la condesa Contarini y el rey tenían algo? Se estremeció. Su padre, el marqués de Sinadenos, tampoco había vivido solo para su madre, pero al menos había mantenido un mínimo de decencia. Nunca había codiciado a una mujer de la edad de su hija, ni había puesto sus ojos en la prometida de su hijo. Isabella nunca estuvo prometida al hijo de León III, pero Julia Helena, como siempre, resultó tener razón. ¿Qué clase de familia es esta? Es un completo desastre. La princesa comenzó a dudar por primera vez si casarse con la familia real etrusca era una decisión correcta. La persona más sorprendida por el nombramiento de Isabella fue la princesa extranjera, pero hubo otra persona que quedó más impactada. ¿Qué, Isabella? El cardenal de Mare, que estaba explorando monasterios en todo el país que habían mostrado su disposición a aceptarlo, regresó a San Carlo tan pronto como escuchó la noticia. Para ser honesto, no le sorprendió. Su hija mayor era capaz de eso y más. Pero como padre se sentía desolado. «Padre. ¿Ha llegado?» «Sí». El cardenal de Mare, al entrar en la mansión de Mare, que estaba en pleno proceso de mudanza, le entregó su abrigo a su hija menor. No era el abrigo de seda roja que usaba cuando era cardenal, sino una túnica de monje tejida con lino grueso. La casa estaba desolada, ya que gran parte de los muebles y enseres de la mansión habían sido vendidos. Solo quedaban unos pocos días aquí.
Miró a su alrededor con un sentimiento de desasosiego, pero no era momento para eso. Tengo que ir al palacio de inmediato. Ha venido a la capital por mi hermana. Ariadne estaba resentida con su padre. Cuando ella sufría, él nunca aparecía, pero ante la noticia de Isabella, corrió de inmediato. Aunque no había contactado a su padre para decirle que estaba sufriendo, así se sentía. ¿Acaso Isabella alguna vez había contactado a su padre para pedirle que la viera? Sin embargo, el cardenal no tuvo tiempo de considerar los sentimientos de Ariadne. La concubina del rey. El puesto de concubina del rey era uno que permitía disfrutar de todo lujo y opulencia. Pero también era un chivo expiatorio oficial. La concubina oficial se convertía inmediatamente en un chivo expiatorio cuando surgían problemas políticos. Los problemas financieros del país se atribuían a su extravagancia, y los problemas diplomáticos del país se atribuían a su torpe intromisión en los asuntos de Estado. No importaba si no era cierto. Era simplemente un trozo de carne para arrojar a los siervos enfurecidos. Ningún padre decente se alegraría de que su hija se convirtiera en la concubina oficial del rey. Hija, ¿podrías preparar el carruaje? ¿Hasta cuándo se quedará en la capital? ¿Quién sabe? Yo tampoco lo sé. Ariadne se aferró con insistencia. Necesitamos discutir qué hacer con tus cosas, papá. Encárgate tú de esas cosas. El cardenal de Mare se dirigió frenéticamente al establo. No tenía tiempo para esperar a que el carruaje llegara a la entrada. Ariadne observó fijamente la espalda del cardenal de Mare. Realmente no le había hablado para pedirle una guía sobre cómo manejar las pertenencias del cardenal de Mare. Solo quería conversar. Observó en silencio durante mucho tiempo la espalda de su padre que salía corriendo apresuradamente. Era la espalda que siempre había visto desde niña. Nunca mostraba su rostro. Incluso ahora que había llegado hasta aquí, era lo mismo. La ira se apoderó de ella. Pero suspiró profundamente y se dio la vuelta. Una buena hija hace lo que se le pide. Hoy también lo haría. El padre salió corriendo a cazar un conejo salvaje sin considerar los sentimientos del conejo doméstico, pero el conejo salvaje no tenía ninguna intención de ser atrapado. Condesa Contarini, tiene una solicitud de audiencia. Tan pronto como Isabella fue nombrada concubina oficial, su vida mejoró drásticamente. Primero se mudó de la residencia que compartía en un rincón de los aposentos de la duquesa Rubina. Su nueva habitación era la habitación de la concubina dentro del área del rey Palacio Carlo, ocupada por León III. Era el lugar que la duquesa Rubina había usado durante la vida de la reina Margarita, y estaba casi directamente adyacente a la cámara del rey. Había asegurado una base de operaciones para el poder detrás de la puerta. ¿Quién desea verme? Isabella preguntó con una sonrisa triunfante. Lo que había obtenido no era solo una nueva habitación. Isabella ahora recibía 450 ducados anuales para mantener su dignidad como concubina oficial del rey. También podía tener una dama de compañía. Debe ser una noble de San Carlo que se ofrecerá como dama de compañía. Aunque todavía no había ninguna noble dispuesta a ser dama de compañía de la infame condesa Contarini, Isabella era optimista. Tan pronto como ocupó los antiguos aposentos de la duquesa Rubina, los nobles que querían establecer contacto con ella llamaron a su puerta. La mayoría eran insignificantes, pero entre ellos había algunos con profundas conexiones con la alta nobleza. Si no los acepto, al final ofrecerán a sus propias esposas. El tiempo estaba del lado de Isabella. Al menos, eso pensaba ella. Pero la expresión de la condesa Contarini, que estaba radiante de alegría, se desfiguró de repente. Fue tan pronto como escuchó quién era el visitante. Es Su Eminencia el Cardenal de Mare. El Cardenal de Mare ya no era cardenal, pero todos lo llamaban por su antiguo título en señal de respeto. Más aún delante de Isabella. Pero a la propia Isabella no le importaba el respeto hacia su padre. ¿Por qué viene ese viejo ahora? El chambelán del palacio estaba perplejo. Porque su padre venía a ver a su hija y ella ni siquiera pensó que hubiera una razón especial para ello, así que no preguntó. No especificó una razón particular para la solicitud de audiencia. Ya basta. Isabella se enfureció. Cuando eras joven y exitoso me ignoraste y ahora que eres viejo, sin dinero y sin nadie a tu alrededor,
¿no es que te obsesionas fingiendo preocuparte por tus hijos? Ella no pudo contener su ira. Se imaginó lo que su padre le diría cuando la encontrara. ¿Para regañarla? ¿Para pedirle un favor con quejas? Cualquiera de las dos opciones era exasperante. La intromisión pretenciosa la enfurecía, y una súplica servil era aún más horrible. ¿Cuándo fue que me aplastaste con dinero y autoridad, y ahora vienes a fingir ser cercano? El sirviente no podía unirse a los insultos contra el padre de Isabella, ni podía detener a Isabella, cuya furia era tan feroz, así que solo podía estar inquieto. Dile que se vaya de inmediato. El sirviente preguntó con cautela. Debería decir que su salud no es buena. Salud, ja. Isabella extendió su mano irritada hacia el sirviente. A un sirviente confundido sobre qué entregar, Isabella le hizo una escena. ¡Qué tonto, eso! Lo que ella señaló era el abrecartas sobre el escritorio. ¿Eso? ¿Por qué me señala a mí cuando ella misma podría traerlo? No, eso, trae algo afilado. Cuando el sirviente corrió apresuradamente a la cocina y trajo una daga afilada, Isabella la acercó a su cabello. Delante del sirviente horrorizado, ella cortó un mechón de su cabello rizado. Tírale esto a la cara. Ella le entregó el cabello cortado al sirviente. A un sirviente confundido, Isabella espetó. Entenderá lo que quiero decir. Lo que su padre le había hecho. Lo que hizo cuando la echó diciendo que no era su hija. Ella se lo devolvería de la misma manera. Dile que no vuelva nunca más. No, esa no era la verdadera intención de Isabella. Cuando estuviera en la cima, llamaría a su padre y lo haría arrodillarse a sus pies. Padre, ¿lo ve? Soy la mujer más noble de este reino. Usted no confió en mí y no me apoyó hasta el final, pero lo logré, yo tengo razón y usted está equivocado. Hasta ese día no muera, no se arruine, no sea feliz, y viva una vida larga y enferma. Míreme con esos ojos, míreme bien. Isabella nunca llegó a saber que la creencia de que alguien siempre la estaría observando era una fe que solo se podía tener porque se había sentido amada. La audiencia ha sido denegada. La salida está a la izquierda.